Hola chicos, ¿qué están? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Terrazas y soy VFX compositor junior freelance. Y el día de hoy estamos hackeando la cuenta de Radio Cuartel TV porque tenemos una conversación, una charla con Diego Velázquez, que es fundador CEO de Macaco, que es una casa de postproducción Lima, el cual hace VFX, efectos visuales para cine y publicidad. En estos momentos vamos a esperar a que se una gente y esperar también a Diego. De hecho, los VFX como que tienen muchas palabras técnicas. Así que si por AV en el transcurso de la charla escuchan algo extraño o algo que no entienden, igual no duden en preguntarnos. Les vamos a intentar explicar de la forma más breve posible para que ya sea, para que entiendan. Igual, si son gente que está dentro de VFX, si son curiosos o si quieren aprender, ¿no? Esta rama de los efectos visuales, entonces no duden en preguntarnos y les vamos a estar respondiendo absolutamente cualquier duda que ustedes tengan acerca de efectos visuales, tanto en cine para publicidad. A ver, parece que Diego ya está adentro. A ver. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, 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 Sí. Ah, ya, sí te primero escucho. yo me veo congelado, pero está bien. No, no, ¿qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo están? Bien, estás? todo tranquilo. Bien, trabajando, tratando de trabajar en lo que se puede dentro del contexto De de COVID. distanciamiento social, de cuarentena. ¿Qué tal? Bueno, Diego, hace un rato estábamos hablando un poco de lo que es OBSFX. Bueno, hemos empezado presentándote. Eh, Diego Velázquez es CEO de Macaco, que es una casa de producción VFX de cine y publicidad. Vamos. Más o menos ya hace cuánto tiempo es que tiene Macaco ya en el Perú, ya chambeando, por así Eh, decirlo. Desde el 2011, comenzamos en el 2011. eh, Comenzamos, fue igual, comenzó como tres socios, y luego ya desde el 2016, me parece, me quedé ya yo con la oficina. Y más o menos del 2016 es que empezamos a apuntar igual mucho más fuerte a cine. Habíamos hecho un poco de cine antes, algunas películas chicas, habíamos hecho mucha publicidad. En el 2016 empiezan a llegar algunas películas con una post más compleja. Siete Semillas llega Venía Largo, que es una película que tenía harta post. Y luego ahí empezamos el proceso para El Gran León, que ya al final la salió en el 2017 y la trabajamos durante el 2017. Es esta peli que fue un remake de una peli argentina en donde hacían Chico Franchella, nosotros Sí, 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 claro, achicamos claro. a Cachín. Y esa peli fue súper importante para el estudio porque fue un punto de cambio. Hasta el momento habíamos trabajado lo que habíamos hecho para el cine, lo habíamos hecho con los procesos que habíamos desarrollado dentro de la oficina, que había ido armando en distintas plataformas. Pero El Gran León, como era un remake de una cosa que ya se había hecho antes, tenía que hacerse bajo los parámetros con los que se habían hecho las películas anteriores. Y ahí fue una cosa increíble, porque quien vino a ser el supervisor de postproducción, Ezequiel Cesana, es un capo que luego ha terminado, fue parte del equipo que se ganó el Oscar para la película de Neil Armstrong. Eso es un capazo. Y él nos armó todo el pipeline correcto del estudio para trabajar tomando en cuenta la matemática del color y cómo no destruir la imagen, armar un pipeline de tal manera que haya un orden alucinante, porque imagínate una peli con 280 tomas de VFX, no puedes estar diciendo, oye, ¿dónde está tal render o dónde está tal cosa? No, ¿No? no. Todo tiene que ser que, oye, aprieto el botón y se va donde se tiene que ir, ¿no? Entonces el 2017 sí es un año muy importante en la profesionalización entera del estudio,
Y bueno, ya luego cada película ha venido trayendo desafíos distintos, algunas veces nos hemos equivocado en algunas escenas, digo, los errores nos han enseñado mucho. Eh, pero sí, desde el 2011 Macaco está haciendo VFX para cine y para publicidad. Lo que les comentaba a todos los que nos están viendo ahora es que, o sea, la voz como que contiene muchas palabras técnicas que a veces la gente malinterpreta o malentiende, ¿no? Entonces, en el transcurso de la charla, si es que por ahora sale algo, en este caso pipeline, entonces les vamos a intentar explicar a los que están viendo, ya sean que son gente nueva, que le interesa de repente los VFX o de repente es gente que ya está dentro de los VFX, pero más que todo para que tener el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Si no, como que si no solamente estaríamos hablando entre tú y yo nada más, algo así, ¿no? No, claro, claro que sí. De hecho, yo no uso mucho las conexiones por Instagram, entonces no voy a poder alucinar si alguien está leyendo y haciendo una pregunta, pero confío en que tú me avisarás Claro, claro. y resolveremos cualquier duda. Para los que no saben qué es pipeline, pipeline es como un flujo en un orden del cual se tiene que comenzar, digamos, todo lo que es la tarea de VFX desde el punto uno y todos los procesos que tiene que pasar hasta llegar a un render final, ¿no? Exacto. Y justamente viene de pipe, que es como tubería, ¿no? Pipeline, la línea de Tuberías, la claro. tubería, entra a la toma, pasa por la tubería y sale, ¿no? Y en ese proceso es una toma en una película pasa por muchos procesos. Comenzamos con el offline, que es el momento en donde ha terminado, se editó. Entonces, cuando entramos directo, normalmente a los procesos de efectos es porque comenzamos con la toma editada y esta toma se separa en 3D, VFX, el color y todo lo que le pueda pasar. El pipeline es la manera ordenada de armar todo eso para que la toma fluya, por un lado, sin desordenarse entre la gente, pero por el otro más importante, sin perder información, manteniendo al máximo la integridad numérica de la toma. Y cuando decimos integridad numérica, tenemos que pensar que las tomas están hechas, al final son números, son matrices de números y son Claro. valores que definen el valor y el color de cada píxel. En la medida que menos se rompa eso durante el proceso, más exitoso es tu pipeline y tu proceso de post. Y como que de qué manera se podría decir de que empezó Macaco, o sea, ¿en qué momento dijiste, oye, ¿sabes qué? El Perú necesita una casa de postproducción en la cual podamos hacer como que cosas ya para más grandes, que antes como que solamente se podía hacer en países como en Argentina, ¿no? Claro. O en España, cosas así, pero en Perú jamás. O sea, no fue como que de un momento a otro haya dicho, ya, es hora de hacer una casa de post y porque esto no existe, ¿no? Eso fue como es una evolución y al final un proceso más natural. O sea, yo entré a la animación desde súper chico, la descubrí gracias a un profe en el colegio que tenía el Max, ni siquiera se llamaba Max, era cuando era 3 Studio en DOS, ¿no? Lo tenía ahí Claro. pirata, me enseñó un poco de la interfaz, igual no me lo podía enseñar mucho porque era un programa pirata en el colegio, pero ya de ahí me gustó, ¿no? Igual, de hecho, había aprendido antes un poco de BRML, que es esto, me encantaba que escribes pues en el espacio la posición de donde estarán tus puntos, básicamente un blog de notas, y la máquina en mi casa no tenía capacidad de luego verlo en 3D, entonces lo escribía y después tenía que irme a la máquina del colegio que sí podía verlo. Eh, a través de una tía mía, mi madrina además, que es directora, cuando yo ya había empezado a animar un poco y estaba, no sé, cuarto y media, hice un cortito interesante y le pareció interesante, le pasó el teléfono mío, me dio a mí el teléfono del dueño de un estudio de animación que había aquí en Perú y bueno, fui como un chibolo, es muy gracioso, porque la computadora en mi casa no tenía capacidad de hacer audio. Sin embargo, el corto que había hecho requería que los personajes hablen. Entonces yo fui a toda esta gente que eran todos grandotes, ¿no? Tenía 16 años, pero les muestro mi corto y les digo, pero yo voy a hacer el audio. Entonces pongo play y yo estaba parado atrás haciendo como que lo que decía cada personaje. Y creo que eso les llamó la atención porque después me pidieron para chambear ahí. Les dije que no por el momento, porque en verdad yo quería estudiar física para ser astronauta. Eh, y estuve un poco metido ahí para entrar a la Perú, a la uni, pero luego me di cuenta que no, que en verdad me gusta la matemática, me encanta, pero mucho más me gustaba la animación y que además era una herramienta para visitar otros mundos y para conocerlas y crear las cosas que tenía en la cabeza.
Entonces me fui a trabajar a este lugar, ahí trabajé como 7 años, que fue básicamente mi escuela también, en la universidad aprendí muchísimo, y ahí coincide más o menos con el momento en el que el cine a nivel mundial empieza un cambio de cine en film al cine digital, que obviamente de cierta manera democratiza la cosa porque baja mucho los costos y se empieza a hacer muchas más cosas, ¿no? Siempre quise hacer pelis. eh, entonces, bueno, ahí empecé también una movida de videoarte, meterme por todos lados. Luego paso a otra casa de post y luego los que fueron mis jefes en esa otra casa de post me propusieron armar una nuestra y que sea, bueno, que nos dediquemos a todo lo que se puede, ¿no? Y por suerte nos cayeron algunas películas primero, las películas de Adrián Saba y Perro Guardián, de Señor Z, con la que nosotros trabajábamos mucho porque hacíamos publicidad. Claro. Entonces fue natural trabajar en su peli. Eh, de ahí nos llegaron algunas películas de Tondero para hacer el pajarito de Tondero, la primera versión del pajarito. Eh, y luego, bueno, es una cosa que es una cadena en la que te montas, ¿no? Porque haces una peli, haces un poquito de efectos, para la otra te llaman para un poco más. Y hasta que ya, bueno, luego hemos agarrado pelis que hemos hecho entero, el online, el color y todo, ¿no? Gran León, Utopía, hicimos todas las cosas, luego hemos hecho mucha cosa de Su Madre 3. Pero es un proceso gradual, o sea, es una cosita que poco a poco vas trabajando en una tomita y en el siguiente puedes trabajar en todos y vas avanzando. De hecho, ahora que estamos hablando de programas, o sea, antes, bueno, los VFX empezaron pues en Hollywood desde hace como más de 20 años, creo. Pero yo creo que recién se podría decir que nosotros podemos empezar a hacer VFX cuando ya los programas empiezan a ser libres. Ya, porque de cierta manera parece que los programas que usaron ellos eran como que de un dominio privado de ellos mismos, como el Nuke, que creo que me parece Claro. que lo sacó James Cameron. Entonces, se podría decir de que una vez que es libre, ya como que el resto del mundo ya podría hacer VFX y ya por su cuenta. Y me parece que esto es más reciente. No me acuerdo en qué año se soltó Nuke en realidad, o sea, para que la gente en general pueda hacer VFX. Lo que pasa es que igual es loco porque cuando Nuke apareció al mercado, tapó el hueco que acababa de dejar el Shake. O sea, digo, los VFX acompañan al cine desde el inicio del cine, ¿no? Ya Méliès y el viaje de la Tierra a la Luna ya era pues un monstruo de los efectos, ¿no? Claro, claro. Claro, los efectos digitales empiezan a entrar hacia los 90, Terminator 2, y es interesante la relación entre Cameron y el Nuke, porque claro, Nuke era un programa propietario que desarrolló Digital Domain para hacer lo que ellos necesitaban hacer, que no había un programa que lo maneje. Que originalmente no era tanto efectos, sino el manejo del scripting, de cómo fluía, cuál era el flujo de efectos en una toma. Y de hecho se llama Nuke como una burla a los programas de Autodesk, que se llamaban Flame, Flint, Inferno, todo tenía que ver con fuego. Entonces, ellos hicieron su programa interno y dijeron, le ponemos Nuke. Y lo que pasa con Nuke es que lo agarra la Foundry, que es esta empresa inglesa, que hace eso, o sea, va a las casas de post y busca sus programas propietarios y luego los modifica la interfaz para que pueda ser utilizada y la lanza al mercado, ¿no? Han hecho esta Mari, Katana, que era de la herramienta de iluminación de Sony Picture Imageworks. Pero la entrada de Nuke al mercado sí, claro, libera la mano. Sin embargo, como digo, ha sido una cosa gradual, porque ya había gente usando Shake e incluso se han hecho efectos en After. Penetra más que con liberación, porque Nuke no es un software libre, es un software, de hecho, ya carísimo, es de los más caros que hay. Penetra Pero, con la piratería, ¿no? O sea, con no, la o forma sea, de la piratería eh, en Latinoamérica también. cuando me refiero a libre, o sea, me refiero a que antes, y como que de hecho creo que hasta ahora aún hay programas que solamente los desarrollan las casas de allá, de Hollywood, y Claro, solamente lo pueden usar ellos por un tema de flujo de trabajo claro, lo que pasa es que lo que hacen muchas casas afuera, y bueno, estudios enormes como Pixar, ¿no? Tienen todo un área de ingenieros, porque el Nuke, por ejemplo, o el Maya, son programas que están basados, Nuke estaba basado en Python, Maya es Python y Gmail, creo. Entonces son programas muy, muy programables, les puedes escribir herramientas. Entonces,
Claro, lo que tienen estos grandes estudios es que tú agarras un Max o un Maya o un Nuke como te viene de la caja y lo abres en tu máquina y está monstruo, pero me imagino que seguramente cuando te sientes en Digital Domain o en Framestore, su Nuke tiene pues una cantidad alucinante de plugins porque escriben herramientas para ellos mismos. Y claro, se escriben programas enteros, ¿no? Pixar creo que tiene el Presto, que es su programa de animación, o sea, Industrial Light and Magic, cada película nueva diseña programas de simulación para líquidos, ¿no? Sí, antes, es cierto que antes requerías mucha plata para poder tener una plataforma atrás que te desarrolle herramientas. El hecho de que el software sea cada vez más barato también, porque After Effects, que es barato, tiene herramientas poderosísimas, democratiza la creación y ayuda a la penetración. Y también es muy importante, es muy importante el hecho del cine digital, porque antes lo que pasaba es que tú tenías que tener una impresora para imprimir todo el efecto que hicieras en el film. En el momento que cambiamos por completo a digital, ya se abre el espectro. No necesitas una gran infraestructura de revelado. Mish. Y, o sea, la diferencia, bueno, estamos hablando de Nuke, de hecho, para los que no saben, Nuke es un software de composición, el cual te permite agarrar todos los compuestos que ya están en 3D o en 2D y unirlos, hacer un merge en el video que uno desea, pues, agregarle cositas, ¿no? Como una montaña o una luz por ahí. Pero digamos, hay, como que siempre he leído, hasta ahora sigo viendo que hay como que muchos dilemas, hay muchas competencias entre por qué usar Nuke, por qué no After, o cuál es la diferencia entre After y Nuke, cuál es mejor, cuál es peor, o sea, en base a las necesidades, creo yo, o sea, si uno es más pro o otro es menos, no sé, o sea, Son herramientas que tienen un uso distinto. O sea, After es la herramienta por excelencia para motion graphics y puedes componer en After. Sí, claro que sí, es un programa potente y te permite hacer y uno puede sacar buenos resultados. De la misma manera, puedes hacer motion graphics en Nuke, es bastante difícil por la estructura nodal, y sí, pero es la herramienta por excelencia para composición. Como que cada herramienta tiene su razón de ser. ¿Por qué se termina eligiendo mucho más Nuke para composición? Definitivamente, número uno, por la matemática del color. El hecho de que manejes color en 32 bits es alucinante. ¿Y a qué nos referimos con 32 bits? Así como muy rápido. Bits son los colores en una computadora se dividen en los tres canales, en rojo, verde y azul, RGB, todo el mundo que hace Photoshop lo sabe. Y esos canales RG y B tienen escalas dentro de cada uno. Hay como que básicamente en 8 bits, 256 escalas para el verde, 256 para el azul y 256 para el rojo. Por eso los que usan Photoshop conocen, ves el Photoshop y normalmente el blanco es 255, 255, 255. Pero ese es un rango muy limitado de colores. Entonces, tú puedes irte a la 2 a la y 2 y 8 bits, ¿qué quiere decir? Que cada canal tiene 2 a la 8 escalas. 2 a la 8, 256. 10 bits tienes en cada canal 2 a la 10, 1056, no me acuerdo ahorita. Entonces imagínate, no va subiendo exponencialmente. Un rango de 32 bits te permite tener 2 a la 32 escalas de grises en cada valor. O sea, es un número brutal que a la hora de la hora lo único que te hace es permitir mantener toda la información del color. Que tengas pues todo el borde del cachete, que no se genere degradez. Eso por un lado. Por otro lado, la estructura nodal, que es bien difícil de agarrar al principio, por eso la curva de Newton es tan complicada, pero el hecho de que tú tengas todo como nodos y tengas toda la información frente a ti es invaluable. En el After a veces tienes que pues, navegar entre precomposiciones para encontrar lo que quieres o tienes una pantalla llena de layers, ¿no? Y si te toca agarrar el proyecto de alguien más, a veces es imposible entenderlo. En el Nuke ves todo. El Nuke, por ejemplo, no hace nada por ti. El After, cuando tú tienes una imagen y haces una máscara y te quedas con el círculo interior de la máscara, para uno es tan fácil como dibujarlo. En el Nuke tú tienes que decirle, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un mate y voy no sé, a meterlo en tu alfa y luego premultiplicarlo, o voy a usar este mate como stencil. Es un poco a veces más complicado, como que tienes que dar 2 o 3 pasos más, pero eso también lo hace el After, solo que no te lo muestra. El After, cuando haces una máscara, hace un proceso interno de estenciliar usando este sólido,
Entonces, la ventaja es que como el Nuke muestra todo, no te esconde ningún proceso, es más fácil encontrar errores, darte cuenta por qué hay un transfer mode que no está funcionando. La verdad que es una cosa que a medida que lo usas te das cuenta. O sea, es un programa que te demoras en usarlo, es difícil, pero cuando rompes la barrera y te fuerzas a usarlo, es una cosa que ya después no quieres dejar nunca, ¿no? Es muy intuitivo en su forma de resolver problemas. En cuanto a, en cuanto a técnicas, por ejemplo, de ya sea postproducción, he escuchado por ahí que hay gente, bueno, se puede decir de que hay gente que es como que buena para cada proceso, ¿no? Pero lo que me Claro. sorprende es que he escuchado que hay gente que le gusta la roto, o sea, de que le fascina, así, "Oye, no, dame un roto, dame un roto". De verdad, yo no he escuchado. Bueno, sí, bueno, ¡Qué justamente loco! eso es lo que yo te quería preguntar, si hay un macaco, hay un afanado ahí o afanada por la roto, que no sé. No, la verdad que todo, creo que odiamos la ropa, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, parte, nuevamente, en el 2017, cuando tenemos toda esta relación con Ezequiel durante el proceso del Gran León, habían más de uno de nosotros que a veces decía, bueno, ya, ¿sabes qué? Al final no me salió muy bien el croma, le meto mano y hago roto, ¿no? Y una de las cosas que más nos metió Joel en la cabeza es, no, perdón, Ezequiel, no, o sea, debemos evitar la roto, debemos la roto, porque claro, es un proceso muy time consuming. O sea, Sí. yo creo que sí, yo no conozco a nadie o en la oficina no hay nadie que le guste roto, más bien todos estamos obsesionados por encontrar una manera de evitar la rotoscopía. Por eso es que ahora pues hay el Planet Tracker, y además está eh, desarrollándose cada vez más la entrada de la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final uno hace, ¿por qué haces roto? Porque hay cosas que una computadora no puede reconocer el patrón y un ser humano sí. En la medida que una computadora reconozca un ser humano y lo puede recordar, creo que vamos a estar todos felices. Ahí está, demora en entrar. ¿Ustedes no Eh, usan el sí. Silhouette o se mantienen con la herramienta de roto del Nuke? No, uno usa un montón de cosas lo que necesita, ¿no? Dependiendo del proyecto. O sea, básicamente, para roto sí nos metemos mucho en Mocha. El Mocha es buenazo. Pero igual, antes de entrar a Mocha y a cualquier cosa que sea roto, lo primero que hacemos es tratar de forzar la imagen. O sea, si me tuvieras que rotoscopiar a mí, trataría de cromarme la piel, de apretar, de hacer otro croma para el pelo, trataría de hacer todo lo que puedo hacer antes de intentar una roto. Lo que, lo que estaba viendo, por ejemplo, en el VFX Breakdown de Gran León, Ajá, para encoger a Carlos Alcántara, lo que yo me alucinaba es que lo habían, o sea, a él lo habían hecho en su croma, que es obvio, pero yo pensé de que le habían hecho como un molde en 3D y que luego lo habían, o sea, a él como que, claro. como que el footage se le había puesto ahí como si fuera una textura. O sea, ¿se hizo eso o como que simplemente se le achicó en 2D por ahí con No, herramientas fue un proceso divertido. de Power Renderos? Solo hicimos un molde de 3D, solo hicimos un Carlos Alcántara en 3D para la escena en la que se lanzan del avión. Porque toda esa escena es 3D, el avión, el escenario y todo. Pero para el resto de la película, lo que se hizo fue casi analizarlo en vivo un poco, o sea, jugar a perspectiva forzada. Nosotros se planteaba la escena, por ejemplo, con Yanela, en donde hablaban, y se ponía un trípode con una pelota de tenis Ya. como placeholder para que ella sepa dónde mira. Entonces, ese era el plate de fondo. Siempre todo esto fue con cámara fija y luego el movimiento de cámara lo simulamos en post. Entonces, ese era el plate de fondo, y luego lo que hacíamos era, en base al factor en el que queríamos achicar a Cachín, que era, no me acuerdo ahorita, pero creo que era, no sé, 37%, no me acuerdo ahorita, pero bueno, en base al factor lo que hacíamos era, ok, multiplicábamos la distancia y la altura de la cámara por ese valor, y lo que hacíamos era la retrocedíamos y la levantábamos. Y cubríamos todo con croma y generábamos los props en esa misma escala. Si él se iba a sentar en una silla, teníamos hecho una silla más grande, pero cubierta con croma. Entonces, de esa manera, solo haciendo un croma simple, digo, un croma simple ya uno veía un clic y ya podías ver a Cachín sobre Yanela y ver cómo la croma funcionaba. Entonces el proceso luego era
primero cromar ya bien, meterse en una herramienta compleja de croma, y después, una vez recortado, una vez que ya el personaje estaba cromado, lo que hacíamos era recortarle la cabeza y agrandarla y achar un poquito el cuerpo para las tomas. De manera que modifiquemos su cuerpo para que parezca un poco más regordito, ¿no? Como suele ser la gente pequeña. Lo cual, digamos, de cierta manera, eso hace que la importancia de un supervisor de VFX Sí, o sea, vital en una producción tanto de cine como de publicidad. O sea, la cual me sorprende porque muchos, o sea, no usan o ni siquiera se molestan en llamar, digamos, a tanto a un supervisor de VFX como a un supervisor de color, ¿no? Entonces es como que claro. dicen, no, ese ya lo vemos en post. Pero de repente a las finales acaban con, no sé, con una huevada nomás, ¿no? No, se me fue, se me fue. Es súper importante, claro, porque lo que pasa es que a menos que el asistente y sobre todo el asistente de dirección tenga claros conceptos de post, es muy fácil hacer algo que no tenga arreglos. Porque a veces uno piensa que todo se puede arreglar en post y hay cosas que son realmente imposibles. Porque claro, a veces uno escucha, ya, yo le pongo verde y lo borro, ¿no? Ok, ya, le pones verde y lo borro. Entonces imagínate que tú me quieres borrar la mano. Ya, chévere, le pones un molde verde, ya. Y yo fui caminando por la toma. Ok, yo voy a poder hacer clic en el verde y seleccionarlo. ¿Cómo reconstruyo lo que está atrás de ese verde? ¿Mañas? ¿Cómo reconstruyo cuando la mano pasó por delante de mi cara y cómo reconstruyo la cara en ese momento? A mí me pasó en una peli que no hubo una supervisión de post ese día y era una escena en donde dos personajes colgaban de cables y se cruzaban mientras cantaban. ¿Ya? Y cuando llegó la toma a Macaco para Además, trabajarla, además teníamos poco tiempo porque necesitaban esto para salir en el tráiler de otra película que ya se estrenaba. Y eran ese tipo de cosas que tú las ves y dices, ah, ya, ok, el cable pasa y lo borro un poquito, ¿no? Y probablemente el asistente de dirección puede haber visto y decir, ah, ya, bueno, pues eso se borra. Pero claro, el que sabe ya post, a la hora que te sientas y te das cuenta cómo se mueve y cómo el cable pasa por delante, fue una locura. Tuvimos que reconstruirle por algunos cuadros la cara al personaje y además cantaba, ¿no? No ver la cara así. Hubo una que ya teníamos como 4 días sin poder solucionar. Ya era una cosa que uno agarraba la Wacom y la dejaba en el sitio y te ponías a llorar porque no se te ocurría qué hacer. Y en donde tuvimos que ir a la mala, y fue rotoscopiar a todos los personajes y reconstruir todo el fondo medio en 3D a partir de pedazos de tomas que estuvieran limpios. Entonces, no, es importantísimo. Y por eso es importante también, porque eso al final habla del valor de toda la producción, que los asistentes de dirección, directores, no productores, pero en general el asistente de dirección, que es el puesto pues, más importante de conexión de todas las áreas, sepa de post, tenga por lo menos conceptos básicos de post para poder decir, oye, no grabes así porque vas a malograrlo, ¿no? ya, pero, o sea, como que para eso supongo de que harás como unos talleres para, como que para la Pues es que, gente oye, es lo caso. Yo estaba justo organizando una cosa así y fly, cayó la pandemia. Entonces, y la verdad que ahora he andado como bien ocupado, porque tratando de moverse aquí. Pero sí, de hecho, cuando se empieza a liderar la cosa hay que organizarse, hay un tallercito. la Porque última, además es interesante, ¿no? Hay un tema ahí, los VFX son un tema interesantísimo. la última charla creo que hiciste, creo que fue, pucha, creo que fue en el 2017, creo, o algo así, en la ADAFO con otras casas de producción, que No, pero esa no fue la última, hablabas pero sí. bueno, de los VFX, de que mucha gente pensaba de que todo lo que se hacía en publicidad y cine aquí, lo hacían en Argentina o en México, cosas así. Pero No, claro, ha habido y de esa charla ahora es chévere porque hay cada vez, digo, hay otras películas en donde varias casas más ya meten mano. Entonces, eso está buenazo, ¿no? En la medida que la industria crezca, lo que lograremos es ser competitivos hacia afuera, empezar a llamar algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? Digo, este virus, esta cuarentena y teletrabajo, de cierta manera también funciona para ver que el espacio físico es cada vez menos importante. Hay un tema complejo de pasar el material, que sí, indudablemente no tenemos una buena corrección en Perú, pero, pero ya cada vez es más fácil manejar una peli entera de cualquier lugar del mundo desde aquí.
hasta ahora, hasta ahora ¿qué pela o publi, digamos, es la que les ha tomado al equipo de Macaco, digamos, todo un pipeline así nivel NASA, en que lo armas todo en una pizarra y te pones tipo Inception, de que no sabes por dónde entrar? O sea, me refiero a la más difícil, ¿no? Tanto la más difícil, la más trabajosa, etcétera. Yo creo que lo que pasa es que cada vez, y es lo que me gusta de Macaco y de los proyectos que hemos podido manejar, que cada vez son más difíciles y cada vez uno se mete también, creo que porque uno busca hacer cosas más complejas. Entonces, de hecho, el proyecto más grande, más gente hemos tenido, el mayor envergadura ha sido el Gran León, porque ahí al final la oficina creció como hasta, en algún momento probablemente fueron 20 personas dedicadas a los efectos. Luego ya han sido equipos como que más chicos que han ido moviéndose. Pero por ejemplo, hicimos la post del Día de mi Suerte, la serie de Héctor Lavoe, eh, y ahí hubo mucho trabajo de matte paint, hubo toda una secuencia larguísima de, por ejemplo, borrar las cosas que estaban en las paredes, porque si queríamos centrarnos en los ochentas no había tanto cartel de no fumar, de aforo máximo, ¿no? Entonces fueron planos que se hicieron sin pensar tanto en que, oye, tengo que cuidarme la post, sino en grabarlos pensando en que queden bien, ¿no? Pero eso nos dio un problema dificilísimo, porque un cartel en una pared puede parecer, lo borro nada más, pero ¿qué pasa si tu cámara está retrocediendo, girando, moviéndose? Entonces, y ese proyecto tuvo la dificultad adicional de que no manejábamos el color lo iban a manejar en Chile. Entonces, cuando uno maneja el color acá, puedes hablar con el colorista y decirle, oye, ¿dónde está acá el error? Ya, uno va ajustando las cosas, ¿no? Pero de cierta manera esto fue bueno porque nos profesionalizó. El colorista de Chile me dijo, cuando en un momento hablamos y le dije, ¿cómo debería, vamos a hacer un look, para coordinar un poco cómo pasarnos el material? Él me dijo, mira, tu material me tiene que llegar a mí como si hubiera salido de una cámara. A mí no me importa lo que le pongas. Y eso te da un reto brutal, porque es fácil en postproducción tocar un poco la imagen y variar valores, que después, cuando haces el color, se revientan. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, nos planteó armar una estructura e investigar la manera de hacer el flujo del color, de manera que lo que nosotros votemos quede como la cámara. Eso se vuelve súper difícil a la hora de integrar elementos CGI, porque justamente por la variedad de color que tienes, de 32 bits, si tu negro no está en la misma intensidad que el negro de la toma, cuando empiecen a colorizar va a reventarse. La Entonces ahí transparencia. tuvo que haber un proceso de atención al detalle muy fuerte. Otros proyectos que me han encantado en Publi han sido proyectos en donde tenemos que reconstruir todo, ¿no? Han habido un par de comerciales para Shake de Gloria, donde estaba una chica tomando su Gloria, su Shake en medio de una montaña, En el eh, cielo, creo, ¿no? en el cielo. Entonces ese fue una chamba dura de planear la cámara. Y hay proyectos, como siempre en publicidad, que terminan siendo trabajosos porque aquello que planeas no funciona. Hace poco, para el lanzamiento de Shake de Gloria de este año, teníamos un proyecto en el que un carro tenía que avanzar en el mar. Entonces hice todos los cálculos y dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar con un jet ski y vamos a estar en el borde del mar. Vamos a grabar el jet ski avanzando y voy a usar la espuma. No sabes, nos demoramos horas con el mate y la productora construyendo, como que poniéndole tablas al jet ski alrededor para que genere la espuma. Y nunca pude tomar en cuenta que no íbamos a subir al bote una cámara red, sino una cámara acuática para usarla en otras cosas. Y esas cámaras mezcladas, que no tienen estabilizador adentro, mezclado con el movimiento del bote y el frame rate, hizo que todo el trabajo no sirva, fue imposible. Entonces, cuando ya íbamos a entregar un lunes y un viernes nos sentamos como a revisar y eso que uno lo va viendo y se va a quedar mejor, va a quedar mejor, el viernes nos enfrentamos a que no, esta toma no va a quedar mejor, hagamos lo que hagamos, no va a quedar mejor. Hay que darle la noticia a los chicos de juntarnos y decir cómo lo resolvemos en un fin de semana, hagamos todo el mar en 3D. Hicimos todo el mar, toda la espuma, todo el carro en 3D, y en un fin de semana, ¿no? Por suerte habíamos hecho un proyecto antes de un barco que había sido dificilísimo y que nos dio un mar en 3D monstruo. Entonces, es difícil decir cuál es el más difícil porque cada proyecto nuevo trae, pues, retos complejos. Y creo que es lo que uno además como productor busca. Porque si cada proyecto fuera, levanto el anterior, cambio el color y voto el render, estaríamos un poco aburridos. Dormiríamos más, pero estaríamos aburridos. Como que por ahí he escuchado, bueno, no estoy tan metido en lo que es los softwares
de 3D, pero por ahí he escuchado de que el Real Flow, cuando hacen Ajá. simulaciones tanto de líquido como en este caso del océano, me dicen de que la mayoría no quiere porque les quema la tarjeta gráfica. No sé si es cierto eso. Eh, a mí, mira, a mí nunca me ha quemado la tarjeta gráfica, sé que tú puedes meterle con furia al Real Flow, al GPU. Eh, Digo, Real Flow, yo tengo una relación de amor y odio con Real Flow porque me gusta el sentido científico que maneja, me gusta manejar, digo, las simulaciones matemáticas, pero sería si fuera para ocio. Pero para trabajo sí es un programa bien complicado de usar, porque lo que pasa con el Real Flow es que es un simulador de líquidos. Entonces, eh, imagínate, simular un líquido, la matemática detrás de un líquido, la mecánica de fluidos, es una matemática complejísima. Estás hablando de millones de partículas, su interacción y cómo esta golpea a esta y esta golpea a la otra. Entonces, primero que son procesos que demoran. Tú le pones simular y tienes que esperar un rato simulando. Y luego que pasa un poco con el mundo real. En el mundo real, cuando tú quieres hacer una toma de líquido de alta velocidad, tienes tu cámara, ¿no? La Phantom, tus luces, tiras tu líquido, ves, play, te gustó, no me gustó, vamos a mover un poquito el cañito para acá. Real Flow es lo máximo, es un cañito, una cosita, solo que en vez de tirarla y ver cómo te quedó, es, vamos a ver, apretar el botón y mínimo 20 minutos, pero pueden ser horas, a esperar, quedó, no quedó, a ver, no, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, claro, es un proceso tortuoso. Evidentemente, a medida que uno ya se especializa, ya sabe sacarlo más rápido. Eh, yo, por ejemplo, para los proyectos más complejos de Real Flow de la oficina, hay un animador, Rodrigo Franklin, que es un capo en Real Flow, que lo llamo y que se dedica a hacerme la simulación. Entonces, ahí va, nuevamente, o ahí es un punto importante para ver cómo la postproducción es un trabajo de equipo. Porque, por ejemplo, Rodrigo me hace la simulación, pero el shading lo hace otra persona y la iluminación y la composición otra persona. Pero sí, el Real Flow en sí o te gusta porque te especializas y lo haces tanto que ya sabes exactamente qué parámetros mover, o es un poco aterrador enfrentarte a cada proyecto de líquidos. ¿Y hasta ahora siguen haciendo renders en Render Farms o ya lo usan de la nube, como el Redbus, creo? Yo todavía tengo un render farm en Macaco. De hecho, ahora justo estaba terminando un proyecto que he mandado a renderear a la oficina, entonces las máquinas están prendidas rendereando. Porque claro, los renders en la nube son buenísimos, pero te cuestan también. Claro. Entonces, así cuesten poco, porque hay algunos muy, muy buenos que no cuestan tanto, es plata que le estás sacando a cada proyecto. Entonces, en la medida que yo pueda renderear con las máquinas de la oficina, mejor. Y además, tienes más, es como que está más available para ti, porque cuando tú entras a ya renderear en un render en la nube, entras en una cola y tienes que esperar tu turno para comenzar. En tu render fan rendereas, no te gustó, vas arreglando. Igual, cada vez más uno utiliza el render en real time o renders muy en baja para ir probando, ¿no? No es este proceso de que pongo render y estoy 12 horas sin hacer nada porque tengo que esperar el render para luego seguir trabajando. O sea, uno puede botar renders muy rápidos que te sirven para tu proceso de compo. ¿Por qué? Porque es muy importante también, por lo menos para mí y la forma en la que hemos trabajado ya todos estos años en Macaco, la compu. Yo sé que hay gente que le encanta y es lo máximo y me gustaría poder votar un proyecto así, que ya te emocionas tanto con tu 3D, que tu render de 3D apretas render, salió y que quedó hiperrealista. Y eso sería lo máximo. Sin embargo, por los tiempos apretados de la publicidad y las cosas a las que nos enfrentamos, yo me he acostumbrado con los años a depender mucho de la composición. Entonces, ya desde que estoy trabajando y estoy iluminando, estoy pensando, si esto lo pinto de aquí para aquí o si le pego una textura por acá, puede quedar mejor. Y eso me lo enseñó un amigo compositor que además es pintor, Roberto Montoya, que es un pintor increíble, eh, pues hace cosas hiperrealistas con lápiz. Y él lo veía así, él veía una esfera y me decía, oye, Dieguito, pero si quieres hacer un escenario de esfera, dibújale una línea atrás y dibuja un poco de degradé acá. Entonces, en la medida que uno en la compo puede tocar su 3D con renders más rápidos y desde un espacio ya casi 2D, te libera muchísimo. Te libera de esperar renders y es casi como un proceso de creación en tiempo real, ¿no? De hecho, lo que hacemos muchas veces en la oficina es, cuando nos vamos a enfrentar a un 3D, hacemos un cuadro, le metemos harta chamba a ese cuadro,
pero ese cuadro luego pasa a los compositores que hacen sobre ese cuadro un look final, pero ya en tu árbol, ¿no? Compuesto. ¿Para qué? Para que ya entonces el 3D sepa que estoy bien, me puedo poner a renderear, porque el resultado final se va a manejar desde compo y ya estoy quedando con la seguridad de que quedará perfecto. Ahora, ¿qué tipo de proyectos, o sea, en cuanto al cine, no sé si tanto tú o como Macaco, no sé, han pensado en un proyecto tanto ya sea de full post, o sea, de full animación, o de algún proyecto que tenga que ver con VFX, con live action, no sé si hay ideas, hay proyectos, no sé. Sí, no, claro, ideas hay un montón. Lo que pasa es que hay que generar un buen plan de... Es como hacerte un proyecto para la DAFO, ¿no? Y tienes Claro, que hacer tu Biblia y todo. Y sobre todo hay que pensar algo que puede hacerse en plata, porque el tema es que los VFX son caros. Entonces, uno sí. puede empezar a hacer algo, porque es mucha gente trabajando al mismo tiempo. Entonces, si todos trabajáramos por pasión, monstruo, pero si vas a dedicarle tantas horas de tu vida, te tienen que pagar. Entonces, sí hay caminos, hay cosas como, yo estuve haciendo los primeros días de la pandemia una cosa que espero encontrar el tiempo para terminar antes que nos saquen, que era unas series de videos chiquititos de menos de 10 segundos en donde estaba mezclando unos monstruos en VFX que hice aquí en 3D y aparecían en Punta Hermosa y tenía que ver Sí, sí. con un poco el virus y tiene que ver con una resolución final que sí tengo escrita y que ahí he grabado, ya la grabé con mi chivolo ahí, que se escapa de los monstruos y demás, pero claro, ahorita ando metido en otras cosas. Pero yo creo que ahora que el mundo ha cambiado, porque va a ser difícil un regreso a la normalidad, la creación de contenido va a ser una de las... Ya era antes súper importante. O sea, yo estaba en MIPCOM, en estos mercados de contenidos, y lo único que todo el mundo te dice es que hay más demanda que oferta. O sea, la gente quiere ver cosas, todo el mundo está frente a una pantalla. Eh, entonces, en la medida en que uno encuentre una técnica que no sea tan cara y que te permite sacar un contenido realizable, sí, sería monstruo. Y de hecho estamos detrás de esas cosas. Por suerte, en este contexto de cuarentena, seguimos con chamba, que no nos está tampoco dejando hacer todas las cosas raras y locas que quisiéramos, pero sí, definitivamente proyectos hay e ideas hay un montón, ¿no? Además, uno se nutre constantemente de literatura, de cómics y demás cosas que, claro, te inspiran a crear con las herramientas que tienes, ¿no? Sabes que tienes las herramientas para hacer cualquier cosa hiperrealista. Entonces, sí, proyectos hay. Y espero que tengamos en una próxima conversación cosas para mostrarles por ahí. Pucha, sí, porque digamos de que como que por aquí no se puede, digamos, hacer como zoom de que muestras en la pantalla completa, digamos, al menos un reel o un video de algo que se está haciendo, ¿no? Entonces, no hay mucho que Pero presentar vayan ahorita, a se ve. la, Pero lo que pueden hacer después es ir a la página de Macaco, a macaco.p, eh, y ahí hay un montón de cosas. O sea, esa página la estamos actualizando constantemente. De hecho, ahí creo que acabo de subir hace poco ese de los bichos. Sí, o sea, hay cosas para ver un montón. A mí lo que disfruto haciendo mucho, por ejemplo, después de que termine un proyecto, que creo que es sí como que bien vistoso, son los breakdowns, ¿no? A mí me encanta hacer Sí. breakdowns, eso que rompes cómo estaba la toma. Entonces, en el Vimeo de Macaco, en Macaco slash Vimeo, también hay un montón de cosas ahí que pueden chequear por el momento. Hasta ahora, ¿cuál es el breakdown así de alguna película con cuánto VFX que te ha dejado como que, Oh, y es que cada vez o sea, de hecho estamos viendo constantemente breakdowns para alucinar, ¿no? Yo creo que las películas, digo, hay películas en las que hay breakdowns increíbles por lo vistosos que son, ¿no? Rogue One o todas las películas que hace ILM son alucinantes. Pero yo creo que de los breakdowns que, me voy a poner un lugar un poquito más de luz. Yo creo que los breakdowns que más me han alucinado son aquellos en los que te das cuenta de la post invisible, ¿no? Por ejemplo, claro, mira, una cosa que me alocó, porque de hecho ni había alucinado que era VFX, fue Logan. Logan, que Logan, la cara de 3D de Hugh Jackman es alucinante y es hiperrealista. O sea, y hay tomas que de verdad ni te las imaginabas. O sea, yo vi la peli tranquilo y oye, nunca me pasó por la cabeza que eso sería 3. Creo que uno de los que más me ha alocado es Logan.
Los breakdowns de 1917 también están buenos. Pero sí, esos en donde, o por ejemplo, otro, ¿no? O sea, estas pelis que no te suenan a que tienen tanta post, pero El Lobo de Wall Street. El breakdown del Lobo de Wall Street es una locura. O sea, te das cuenta que todo lo construyeron y tuviste la película sin preguntártelo nunca. Creo que esas son las pelis que más me gusta ver la post, esta post que te sorprendió por completo. Que es lo más difícil, como te decía cuando hicimos lo del Día de mi Suerte. Es muy difícil crear CGI y que no salte, que no haya una diferencia de color, que no te des cuenta de la diferencia de la textura, del grano. Eso es un reto increíble y la gente que lo ha hecho es un logro espectacular. Hablabas de Logan, y, o sea, en cuanto a su nivel de hiperrealismo del rostro de ella, porque sí se la pusieron a un actor que estaba manejando un carro, ¿no? O Exacto. sea, o sea, para que nosotros podamos llegar, digamos, a ese nivel, ¿es una cuestión de tecnología o es una cuestión de tener a gente más preparada, digo yo? O sea, No, ¿cuál el es la nivel, diferencia, no? bueno, ahí estás hablando de lo más difícil en los VFX, que es el ser humano. Eh, y ahí saltamos este concepto muy conocido del Uncanny Valley. El Uncanny Valley es este concepto que surgió primero en robótica en los setentas y que te dice básicamente es una curva que tiene que ver, en un eje está lo appealing, que es un personaje, lo agradable que es verlo, y en la otra curva y en el otro eje es qué tan parecido al ser humano es. Entonces, a medida que tú te vas acercando al ser humano, evidentemente eso va subiendo porque empiezas a tener más appeal, pero luego hay un punto, que ese es el Uncanny Valley, en que ya eres casi, casi humano, pero no del todo. Y ahí el appeal cae por completo y hay una repulsión hacia eso que pasaba, por ejemplo, con los personajes del Expreso Polar, estas películas, o Beowulf, ¿te acuerdas de estas películas que en una época Sí. CMX empezó a hacer todo con motion capture? Que claro, que casi son humanos, pero no, entonces son como cadáveres vivientes. Eh, y ni siquiera zombies que son divertidos, ¿no? Sino undead. La última película que ha hecho un intento de eso creo que fue la de Will Smith, eh, Gemini Man, y claro, tienen Sí. atrás, igual hay algunas tomas, lamentablemente es una película en donde se concentraron en la tecnología y se olvidaron de la historia del Sí, sí, filmmaking, sí, porque es una gracia, completamente. ¿no? Solamente Eh, aguanté 20 minutos, lamentablemente. pero igual, por ejemplo, Rogue One se mandaron un montón contratar a hacer a Peter Cushing y sí, nos va a quedar igualito, lo sientes como un videojuego, entonces yo creo que tiene que ver con talento, evidentemente, ahí tienes que ser de los más talentosos del mundo, tiene que ver muchísimo con tecnología, porque hay unas pues irregularidades microscópicas en los movimientos del ojo, en los músculos de la cara. Hay una forma en la que la piel se desplaza por encima del músculo, que la grasa reacciona a la luz, que son muy, muy difíciles de captar. O sea, imagínate, son cosas que antes los pintores, pues en el Renacimiento, se tiraban toda la vida tratando de descubrir un poquito y ahora estamos tratando de hacerlo en movimiento. Entonces, ya la tecnología, no hay forma de que un artista lo haga con sus manos, por más talentoso que sea. Entonces, estamos ante mucha variación matemática. Entonces, sí, la limitación hasta ahora para llegar a un humano hiperrealista pasa por la tecnología, por la matemática disponible y, evidentemente, por el talento. Pero yo creo que aquí tenemos unos artistas talentosísimos, una gente con un talento brutal ahí en Perú. El tema es que ni nosotros, ni la gran mayoría del planeta tiene los recursos para hacer algo como Gemini Man o como lo que hace Industrial Light and Magic, ¿no? Por ejemplo, Logan les fue tan bien porque hay escenas en las que no es que necesariamente sea una cara en 3D hecha desde cero, sino ha sido una cara capturada en un set de Claro. HDRI con un scan 3D y para una cosa limitada. Eh, pero sí, nos enfrentamos ahí hay una barrera tecnológica y hay una barrera, no diría filosófica, pero hay una barrera conceptual que aún no se logra definir por completo. Hay ese Uncanny Valley eh, aún genera dudas sobre cómo atravesarlo, sobre cuál es qué es lo que nos falta para ser un humano hiperrealista, ¿no? Pero ahí también está, digamos, ya la percepción de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, en mi caso, de que estamos más metidos en lo que es post, es como que sí podemos diferenciar, oye, pero esa cosita se ve como que un poquito rara, ¿no? Pero digamos, un espectador que va al cine a ver una pela, o sea,
la ve así en un par de segundos y ni siquiera se da cuenta y dice, oh, esa paja la película, ¿no? Entonces, ahí es como que también creo que depende de la percepción o de Sí, la rapidez pues, visual que uno esté entrenado. es cierto, es súper cierto que el entrenamiento del ojo te ayuda a reconocer errores y demás. Sin embargo, eh, sí hay un tema con la percepción del público promedio sobre las leyes de la física. Eh, es por eso que, por ejemplo, hay tantas escenas de efectos especiales que la gente, chévere, pero no te las crees ni un poquito, ¿entiendes? E incluso, por ejemplo, temas como Rogue One y Peter Cushing, eh, y yo sí conversé con varias personas que no están metidas en el medio y que te decían que algo raro había. No te van a poder decir qué, pero era como un medio videojuego, algo raro. Y bueno, peor con películas como Rápidos y Furiosos y demás, ¿no? Porque el tema es que nosotros estamos desde que nacemos expuestos a las leyes de la física. Entonces tu cuerpo ya sabe, tu cerebro ve una pelota cayendo y sabe qué esperar, sabe a qué velocidad se mueve. Entonces, en el momento en el que el VFX deja de respetar eso, es cuando el espectador promedio no te dirá, mira, noté que había un mal mate, o vi esto recortado, pero sí te podrá decir algo raro ahí, ¿no? La típica que escuchamos todos en publicidad, cuando estamos en publicidad escuchamos de alguna, no sé, de algún creativo o alguien de agencia que dice, no sé qué es, pero lo veo raro. Ok, ese no sé qué es, pero lo veo raro, probablemente sea tu cerebro reconociendo que no se están cumpliendo las leyes de la física, ¿no? De una manera instintiva. ¿Tú crees que la pose en el futuro, o sea, llegue a, no sé, ya, pero ya hace un año ya hay, he visto varios conciertos, bueno, no varios, pero han sido como un par, donde han revivido a cantantes fallecidos con hologramas, por ejemplo, a Tupac Claro, y claro, también a Michael Jackson. Y digamos que lo claro, ves tan, bueno, se podría decir de que pasa esto también, como tú dices, Uncanny Valley, pero como claro. que no llega a caerse del todo. O sea, No, dices, para sabes nada. que es una holograma, pero a pesar de eso, ves que aparece Tupac rapeando y todo con sus movimientos, o sea, hasta la luz le cae de la forma en que debería caerle. Entonces, no sé, o sea, como que tú crees que los hologramas lleguen, bueno, ya llegaron, pero es como que desplacen a los VFX, se combinen con los VFX. Lo que pasa es que primero esos, por ejemplo, hologramas de Tupac y de la gente que sale en conciertos y demás, es bien loco, porque lo primero que tenemos que alucinar es que no es un holograma en el sentido de que uno tiende a imaginar el holograma como una proyección volumétrica en el espacio. Esos tienden a ser en verdad un Pepper Ghost. Y el Pepper Ghost es un efecto que existe desde antes, desde creo que finales del siglo XIX, eh, que tiene que ver con espejos, ¿no? Por eso es el típico smoke and mirrors. O sea, es un efecto de proyección sobre un espejo inclinado. Claro, Eh, entonces, el éxito de esos es en primero la recreación digital del personaje. Y sí, definitivamente puede funcionar. De hecho, si te das cuenta, esos tienden a tener como una pequeña texturita de holograma, o el hecho de que son medio translúcidos. Todas claro. esas cosas ayudan a evitar el Uncanny Valley. Yo estaba hace unos años en SIGGRAPH eh, y estaba justo en una conferencia sobre el Uncanny Valley y estuvieron hablando de eso y, por ejemplo, le ponían un ejemplo a la audiencia, ¿no? Y ponían fotos a colores y en blanco y negro, de gente real y de gente 3D. Y era más fácil diferenciar a la gente a colores de la gente 3D. Cuando veías tomas en blanco y negro es más difícil, pasan más caleta. Entonces, todo lo que tú le hagas para tocar un poco la textura ayuda a replicarlo. Además, no lo estás viendo de tan lejos. Entonces, eso está súper bueno. En la medida en que los VFX, ahora, pensando en hologramas como proyecciones volumétricas en el espacio, aún son cosas bastante complicadas, pero yo lo vería más desde el punto de la realidad aumentada, por ejemplo. La realidad aumentada, que es una especie de holograma, pero que ves a través del teléfono, ese sí está revolucionando el VFX. ¿Por qué no el holograma, solo para terminar, por qué no el holograma que está ahí físicamente? Porque al final, sea el Pepper Ghost que es ahora, o si eventualmente es una proyección en el espacio, vas a estar hablando de alguna proyección volumétrica de luz. Y cuando tú filmas, el manejo de la luz es súper importante. Claro. Entonces, cómo captarla, que no haya ciclaje, me parece un poco complicado, hasta que haya alguna manera y que tal vez lo sientas.
Yo creo que en ese sentido, por el momento, recurrir al VFX para poner cosas está mucho más, es una realidad. Si eventualmente hay hologramas que logren sentirse sólidos sin las traslucencias de la luz, podrá funcionar. Pero la otra cosa que a veces se vende como holograma, como es lo que hace Microsoft, por ejemplo, con sus HoloLens, que en verdad son lentes de realidad aumentada, eso sí es súper útil. Me imagino que has visto y vean los breakdowns de The Mandalorian y cómo usaron Ah, ya. estudios virtuales, ¿no? Entonces, tú ya puedes moverte con tu cámara, pero tener cargado el escenario 3D que habrá después. Entonces, eso sí te permite filmar como te dé la gana, sabiendo que ya ahí voy a tener un marciano parado, entonces puedo mover la cámara y ver cómo va a funcionar sin tener estar a la expectativa de cómo después compondrán los efectos o si mi plano está componiendo correctamente, ¿no? Pero también en cuanto al recurso de presupuestos o de costos se refiere, ¿no crees que sí, que digamos es equivalente? Mm. Hola, ¿me escuchas? Sí, me quedé en Ya. que cuando me dijiste que es equivalente. O sea, lo que me refiero es de que no sería equivalente lo que dijiste, por ejemplo, el breakdown de The Mandalorian, que como que solamente tienen pantallas LED tanto al costado como Claro. arriba, pero son pantallas inmensas de casi como 3 metros, dependiendo de tu idea, equivalente a lo que puede costar, digamos, una compo o todo una VFX en un video grabado. Entonces, hay como, digamos, el precio es equivalente, uno es mayor que otro, entonces, O sea, hay que ver siempre, hay un balance, ¿no? Definitivamente, si a Mandalorian e ILM decidieron hacer eso, es porque les ayudaba mucho en el proceso de post a la visualización. Em, Al final, las técnicas uno tiene que moverlas para sus propios recursos, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad aumentada sí permite cada vez más con el giroscopio del teléfono, poder estar grabando, por ejemplo, con tu cámara red o con tu Alexa Mini, que la puedes mover fácil, pero poner un teléfono al costado con el visor de realidad aumentada que te permite un poco encuadrar. Lo que pasa es que cuando haces proyectos que tienen mucho VFX, a veces es difícil manejar la cámara teniendo que imaginarse lo que va a ver. Yo a veces estoy en rodajes y le digo, ya, no, este es perfecto porque ahí se está viendo la cárcel, ¿no? Ya, pero yo no veo la cárcel, pues ya, yo la tengo en la cabeza y la otra persona no. Entonces, esas herramientas te pueden ayudar mucho. El tema de tener pantallas gigantes de croma o no, al final va a tener que ver con tus presupuestos y encontrar soluciones inteligentes. Por ejemplo, a mí me ha pasado para tomas muy grandes en las que sabía que el personaje se iba a mover mucho y no iba a haber manera de hacer croma, de tener que encontrar soluciones como, ok, trabajemos con el director de foto para reventar más el fondo y poder extraer el personaje por luz, ¿no? Por luma. O por ejemplo, para la foquita. Para la película de la foquita teníamos que llenar el estadio cuando él hacía el gol. Entonces, y teníamos muy pocos extras. Pero además queríamos mover la cámara. Yo había hecho ya antes un estadio que había llenado de gente, pero había puesto cromas atrás y había reconstruido un poco el espacio entre el estadio en 3D. Esta vez, por lo cerca que estábamos, no se podía hacer. Entonces, lo que nos tocó fue los poquísimos extras que teníamos, usarlos, digamos, como un croma. Es decir, poníamos los extras sobre la zona en donde el personaje Farfán iba a ir corriendo. De manera que a él no lo íbamos a tener que rotoscopiar. Rotoscopiábamos un poquito a los extras y luego hicimos un movimiento de cámara controlado con harto punto de tracking y después como que tomamos extras que lo fuimos moviendo por todos lados para hacernos nuestro gran parche de extras en movimiento y traquearlo en 3D y ponerlo en la toma. Y lo pudimos hacer en el presupuesto que teníamos. Si hubiéramos tenido más presupuesto, probablemente hubiéramos podido hacerlos todos en 3D y con una cuestión de realidad aumentada. Pero la verdad que yo no veo muchas herramientas que sean, esta te cuesta mucho hacerla y la haces solo porque quieres hacerlo así de grande. Creo que cada herramienta que se llega a hacer y se llega a usar, como en el caso de Mandalorian, es porque se evalúa que va a costar menos que otro proceso y de pronto tal vez te cueste más a la hora de realización, pero te va a hacer la post tan simple que te vas a tirar de 4 meses a un mes. Y eso, evidentemente, te cuesta mucho menos, ¿no? bueno, Diego ya me está dando la cuenta regresiva aquí Se nos en la acaba. entrevista. Sí, se nos acaba. Está bien. Nada, ha sido un gusto tenerte aquí en este hacking de Radio Cuartel TV.
Ya estaremos hablando en la próxima, bueno, si es que hay otra edición. Para los que Perfecto, deseen ojalá, entrar a la ojalá. página de Macaco, entren a macaco.pe. Sí. Igual le mandan un mensaje ahí a Diego en todo lo que deseen preguntarle. Y nada,